Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Cada uno trae lo mejor de su trabajo como ofrenda voluntaria. Recuerde que no fue pedida por Dios. El Señor aceptó a Abel y al regalo que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su regalo. ¿Qué hizo Caín para que no fuera aceptado él ni lo que trajo? Aquí no tiene que ver la ofrenda misma, o sea, si es animal o no, sino la motivación con que cada uno va a hacer la ofrenda. Y esa es la parte bien interesante del asunto. La diferencia está en que Abel le cree a Dios y Caín confía en él mismo, en su propia manera. Es posible que muchos de nosotros pensemos así. Dios va a recibir esto porque yo lo he hecho con mucho cariño, con mucho empeño, con mucho sacrificio. He dejado de comer, he dejado de dormir, he dejado una cantidad de cosas para que Dios me tenga en cuenta con esta forma que yo voy a llevar de adoración. Vamos a entrar en materia entonces. Estamos hablando ya de Caín y Abel, capítulo 4 de Génesis. Siempre es bueno engancharnos con alguna cosita que venimos de atrás. Entonces, un repasito no nos hace daño, ¿cierto? Adán y Eva ya han salido del paraíso y ahora están viviendo las inclemencias de las consecuencias de su desobediencia. Recuerde que todo lo que hacemos trae consecuencias, ¿sí? Y es importante, entonces, hablando de consecuencias, que usted se suscriba a nuestro canal. Qué bueno que están llegando con nosotros en nuestro canal. Y así pues tener la secuencia de todo lo que estamos haciendo y viviendo en este proceso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, nuevamente, bienvenidos a la clase. Después de que Adán y Eva han salido del huerto del Edén, pues vienen muchas consecuencias. Consecuencias como tener que trabajar duro para el hombre, las mujeres van a tener ahora sus partos con dolor y bueno, y muchas otras cosas de inclemencia al clima, tener que ya buscar dónde refugiarse, una cantidad de cosas que cambiaron rotundamente. Y una de las cosas que entran nuevas es que ahora tienen hijos, pero fuera del Edén. Nosotros no sabemos cuántos hijos tuvieron dentro del Edén, ¿cierto? Porque tenían la posibilidad de tener hijos desde el mismo momento en que fueron creados, porque fueron creados, como ya dijimos, como de 25 a 30 años, donde la mujer está preparada completamente en su biología para tener hijos sanos y saludables. A imagen de esa perfección, pues cómo sería eso, es maravilloso, ¿no? Tener hijos ahí. Pero ahora están teniendo hijos fuera de el Edén. O sea que esos niños que están naciendo nacen en separación con Dios, muertos espiritualmente. Y eso es un buen punto para tenerlo claro. Estos hijos van creciendo en la forma como sus padres le están mostrando cómo es la vida ahora con Dios, pero fuera del huerto. Y también me imagino de que cuando Adán y Eva salieron no se fueron muy lejos del huerto porque ellos pensaban volver a hurtadillas de noche, no se sabe cuándo, a tratar de comer del fruto del árbol de la vida para ver si de pronto restablecían la relación con Dios a su propia manera. O sea que hubo, a mi parecer, este es mi pensamiento, mi imaginación, que se quedaron muy cerca del huerto y estaban allí contándole a los niños qué está pasando, cómo fueron las cosas y sobre todo sobre esta parte que es la fundamental, ¿cierto? Cómo Dios hace algo para mantener la relación con ellos, ¿cierto? Porque hay una separación entre Dios y la humanidad y Dios hace una provisión, sacrificio y sangre de un animal inocente, uno por cada uno, y con esto va a tener unos vestidos de piel que van a ser los recordatorios de esa forma como Dios ha hecho para acercarse a la humanidad y que la humanidad responda a esa invitación. En este contexto, entonces, vamos a ver las ofrendas de Caín y Abel y recordemos, ya está caminando en el proceso la vejez, cada día serán más viejos y posiblemente vienen las enfermedades. Entonces, por último llegará la muerte. Entonces, esa es la panorámica que tenemos ahí enfrente antes de comenzar con estos dos señores. Ahora vamos a trabajar en el capítulo Génesis, el capítulo 4 de Génesis del 1 hasta el 16. Vamos a ir trabajando versículo por versículo. Algunas partes vamos a mirar solamente una mitad y luego la otra mitad para que vamos muy despacio en los detalles que están aquí. Y yo les quiero pedir a todas y a todos que hagan sus comentarios, ¿cierto? Coloquen sus comentarios allí, porque es importante
de que usted recuerde qué fue lo que le enseñaron respecto a Caín y Abel. ¿Qué fue lo que le dijeron que era la clave o el problema que había entre esos dos hermanos, etcétera? Vamos a mirar qué pasa con todo eso. ¿Listo? Dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Eva reconoce que ha tenido un hijo por el favor de Dios, un varoncito. Caín nace fuera del Edén en una condición caída y separado de Dios, ¿cierto? Y entonces aquí recordamos nuestra ramita, ¿sí? Espero que usted no haya botado su ramita, tenga por ahí la ramita porque cada vez está más seca, ¿sí? Entonces, muy importante. Caín nace entonces fuera del Edén en la condición caída, separado de Dios, muerto espiritualmente. Está muy vivo en la parte física, debe ser un hombre cuando ya crece, un hombre muy fuerte, etcétera, pero separado espiritualmente de Dios. El versículo 2 dice en la primera parte, después volvió a tener otro hijo, al cual llamó Abel, ¿cierto? Entonces, presumimos que al año, a los 2 años, no sé cuánto tendrá de diferencia en uno y el otro. El caso es que vuelve a quedar embarazada a Eva y nace Abel, ¿cierto? También en la misma condición de estar separado espiritualmente de Dios, ¿cierto? Entonces, no es que el uno sea el bueno y el otro el malo, ambos están en la misma condición en cuanto a la separación ante Dios. ¿Listo? Ahora, en el versículo 2, la segunda parte, Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Aquí está marcándose ya que cada uno toma un rumbo de la vida, toma un rumbo de lo que tiene que hacer. Recuerde que ya no estaban en el Edén donde no había que trabajar tan duro para poder sobrevivir. Ahora les va a tocar, en el caso de Caín, eh, picar la tierra, cultivar, esperar que produzca la tierra los productos vegetales que él quiere hacer. Y Abel tiene que ir llevando las ovejas donde haya un buen pasto para que ellas puedan subsistir. Cada uno con su oficio. Y pasa el tiempo. Recuerden que ya tienen que estar adultos para poder hacer esas labores. Tienen que estar siendo ya hombres digamos, de 25, 30 años o más. No sabemos tan pronto cuánta edad tenía cada uno. El caso es que tienen que ser adultos para poder actuar como lo que están haciendo ahora en cada uno de sus labores que han escogido. Pasa el tiempo, la Biblia no nos marca una cronología muy así, muy segura, muy al punto de tiempos y sazones, sino que narra eventos, pero ahí hay un tiempo, y aquí lo dice el versículo 3, después de algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó. Caín llevó al Señor algunos frutos de la tierra como regalo. Entonces, si pensamos como agricultores en el día de hoy, yo vengo de una familia, de mi papá era agricultor, entonces si sembraba frijol, había que esperarse 3 meses para que den frijoles. Y si sembraba un árbol de naranja o de chirimoya, bueno, de frutos, se demoraba 5 años. Entonces, yo no sé cuánto tiempo se demoró Caín para traer esas frutas que va a hacerle como regalo a Dios, ese fruto de la tierra, ¿cierto? Podemos pensar que trajo leguminosas como frijol, soya, eh, sorgo, eh, blanquillos, bueno, toda esa cantidad de cosas. O si trajo frutos secos, o si trajo frutos de árboles. Bueno, no sabemos cuáles son los frutos de la tierra que trajo. Pudo haber traído de todo, vegetales, etcétera. Pero cuando Caín hace eso, en el versículo 4, la parte A, la parte primera, dice, Abel como que vio lo que estaba haciendo su hermano y también trajo de lo mejor de sus crías, de sus ovejas, para hacerle un regalo a Dios. ¿Sí? Entonces, desde lo que estamos viendo, la iniciativa de quién fue de Caín. Y Abel, como decimos coloquialmente, se le pegó. Va a seguir la misma ruta queriéndole dar una ofrenda, un regalo a Dios. Muy bien. Cada uno trae lo mejor de su trabajo como ofrenda voluntaria. Recuerde que no fue pedida por Dios. Dios no requiso, no le dijo, vea, por favor, denme una ofrenda, quiero que no, nada. Es iniciativa neta de Caín en primero y luego de Abel que quiere seguir la ruta de su hermano. Pero
versículo hasta el 5, la segunda parte del 4, dice, el Señor aceptó a Abel y al regalo que le trajo. ¿Sí? Miren el orden. Aceptó a Abel y al regalo que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su regalo. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Interesante la narración, ¿cierto? Aquí vienen las preguntas que tal vez nos hemos hecho muchas veces y que me gustaría que de pronto ustedes me dijeran si tienen algunas otras o han estado en estas mismas. ¿Cómo supieron ellos de Dios? ¿Quién les habló de Dios? ¿Cómo se dieron cuenta que Dios es o que sí está? ¿Cómo conocieron de las ofrendas, de darle algo a Dios? ¿Por qué darle algo a Dios? ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo sabían qué hacer en las ofrendas, en los regalos que querían dar? Ah, bueno, por aquí hay una mano. Entonces, esta es Liana. Liana, siga. Noches. Hola, ¿cómo estás? Isa. Eh, 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 no sé, no, para mí es interesante este pedacito porque venimos con el pensamiento de que la ofrenda de Caín eh, eh, no fue aceptada por Dios porque tal vez los frutos no eran buenos, bueno, infinidad de cosas que uno ha escuchado y que hoy uno puede. Cada uno trae lo mejor de su trabajo como ofrenda voluntaria a Dios, pero siempre es importante que revisemos que ambos traen la ofrenda voluntaria de lo mejor. No es de que Caín trajo las frutas todas enjutas, ya todas permasadas, viejas, con moho, etcétera. No, él me imagino que cuando se puso en su mente hacerle una ofrenda a Dios, separó un pedazo de tierra y comenzó a cultivar allí eso que iba a traerle como ofrenda a Dios. O sea que me imagino que fue muy escogido el asunto, ¿cierto? Qué importante todo esto. Y aquí vienen las preguntas más de fondo todavía. ¿Qué es lo que hizo Abel para que él sea aceptado por Dios y su ofrenda también? Porque mire que la forma del versículo habla de aceptación de la persona y luego lo que trajo. Pero también dice que no fue Caín aceptado ni tampoco su ofrenda. ¿Qué hizo Caín para que no fuera aceptado él ni lo que trajo? Entonces, aquí son las preguntas para analizar y profundizar como queremos avanzar en esta noche, ¿cierto? Observemos, fue aceptado Abel y su ofrenda y no fue aceptado Caín ni su ofrenda. Entonces, esta parte es la interesante para empezar a pensar. Hemos aprendido y nos han dicho muchas cosas con respecto a eso, pero posiblemente no hemos ido al libro para mirar qué nos dice, ¿cierto? Entonces, Dios acepta a Abel y luego lo que trajo, pero no acepta a Caín ni lo que trajo. Entonces, quien nos acepta es Dios. A veces la gente dice, acepte a Dios, mire que a Dios no sé qué. O sea, de aquí para allá podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de esas nos va a dar aceptación de parte de Dios. Pero aquí algo pasó con Abel que fue aceptado y algo pasó con Caín que no fue aceptado. Entonces, eso es lo que queremos seguir diciendo. Aquí está la clave, la fe. Creer lo que Dios hizo y que dejó un modelo a seguir. Recordemos que Dios no acepta que el hombre, la humanidad, procure hacer algo para religarse con él. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se trataron de vestir con hojas de higuera para cubrir su desnudez o su pecado, su separación, pero eso no era suficiente, porque simplemente es algo que está en lo externo, pero el problema era más espiritual y emocional, o es más espiritual y emocional. Dios toma la iniciativa, agarra a los animales inocentes, hay sacrificio y sangre y con las pieles hace vestidos a la pareja, uno para cada uno. Ya eso lo sabemos porque lo hemos estudiado bastante. Recordemos que el vestido simplemente es el recordatorio de lo que pasó para cubrir precisamente el pecado, la desnudez, lo que está pasando con cada uno de ellos. Las letras amarillas es muy importante para que la tengan en cuenta. Esto implica que siempre habrá el sacrificio de un animal inocente para cubrir el pecado, o puede llamarlo desnudez, separación, necesidad espiritual, iniquidad, como quieran llamarlo, de la humanidad. Aquí como vamos en el capítulo 4, ¿sí?
Siempre habrá esta necesidad de que un animal pase por ese sacrificio para cubrir con su sangre la necesidad espiritual de la humanidad. No se puede olvidar de eso porque eso es muy fundamental. Caín y Abel seguramente recibieron de su madre y de su padre la historia. Y como hacemos nosotros a veces como padres, ¿cierto? Que nos sentamos a veces con los hijos y comenzamos a contar historias de los abuelos, de nuestros padres, de la otra familia, etcétera. Pues me imagino que fue así. Eh, Como ya dije antes, posiblemente ellos no se fueran muy lejos del huerto y podían ver el huerto, ¿cierto? El huerto posiblemente estuvo hasta el tiempo del diluvio allí, ¿cierto? Porque Dios no lo iba a quitar, él seguía allí en su majestad. Recuerde que ahí estaban los querubines, la espada y todo lo demás. Y ahí cerquita entonces podían ver hacia allá, hacia el huerto y decirle a los muchachos, miren, ustedes ven eso allá tan hermoso que se ve allá. Allá vivíamos, en el huerto de Dios. Pero su mamá, como ya echan culpas, su mamá se dejó engañar por la serpiente, por Satanás, ¿cierto? Entonces la mamá dice, y usted también, porque ya ellos están en una situación donde se echan culpas, etcétera, ¿cierto? También entonces les cuentan cómo ellos dejaron de escuchar la voz de Dios y cómo ellos cayeron en la trampa de Satanás con las mañas que usted ya conoce. La caída, la desobediencia y la separación, toda esa situación que sucedió en un instante, en la caída, desobediencia y separación, así que fue una cosa espectacularmente horrible, ¿cierto? Una situación totalmente adversa de lo que ellos esperaban que iba a suceder, pero también surge algo maravilloso que es la misericordia de Dios con ellos. Dios no va a dejar a la humanidad a la merced de Satanás y tratando de religarse con Dios a la manera de cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los papá y mamá? Entonces, posiblemente le contaron sobre los vestidos de hoja de higuera y que Dios no quiso recibir eso, que eso no funcionaba, porque simplemente era la sensación de estar cubiertos por fuera, pero la necesidad era profunda en el corazón y en la parte espiritual. Y entonces Dios toma la iniciativa para traer los animales, el sacrificio y la sangre y lo que ya hemos hablado. Y ahora ellos pueden mostrar, miren, esta túnica que yo tengo acá es la que Dios nos puso cuando aceptamos, cuando creímos que lo que Él nos decía era suficiente para restablecer la relación con Él. Porque nos sentíamos tan separados que no sabíamos qué hacer. Pero Dios tomó la iniciativa y se acercó a nosotros y nos ofreció esta oportunidad. Nosotros tomamos esa oportunidad y creímos que lo que Dios dice es verdad ahora y pues ahora sentimos esa presencia de Dios con nosotros. Ahora también le cuentan ellos a sus hijos cómo es que Dios evita que ellos coman el árbol de la vida ahora que están separados, muertos, y así no tengan una separación eterna de Dios, sino que hay una oportunidad para toda la humanidad. Ellos ya lo han hecho porque han tomado en serio la provisión de Dios del sacrificio del animal, ¿cierto? Pero la humanidad ahora tiene que seguir una serie de cosas que Dios va a hacer para que la vida tenga sentido para nosotros y les cuentan por qué están afuera ahora. Porque la pregunta, ¿y por qué no vamos para allá, papá, mamá? ¿Por qué no vamos para allá? Porque estamos acá expulsados, porque ya les hemos contado toda esta historia. O sea, esto lo supongo yo, eso no lo dice la Biblia. Pero es bueno echarle un poquito de imaginación. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan humanos como Adán y Eva y como Caín y Abel y podemos pensar o en cosas buenas o en cosas malas porque ya tenemos un banco de creencias a nuestra manera, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, con esta expectativa de comentario posiblemente que pasó con los niños, me imagino que estaban niños jovencitos cuando contaron esto, ahora ellos de grandes quieren hacer las ofrendas, ¿verdad? Entonces, Abel, en un acto de fe en Dios, de creerle a Dios, realiza una ofrenda que es aceptada y fue la mejor. Aquí no tiene que ver la ofrenda misma, o sea, si es animal o no, sino la motivación con que cada uno va a hacer la ofrenda. No que una ofrenda fuera mejor que la otra, sino que qué motivaba a cada uno y cómo le creían a Dios o no. Esa es la parte bien interesante del asunto.
Porque Dios, como es amoroso, misericordioso, tiene que haberles enseñado de alguna manera cómo son las ofrendas a Caín y Abel, a pesar de que sus padres les hayan enseñado, les haya dado un ejemplo. Porque Dios no podrá eh, demandar algo si no lo ha enseñado. Siempre lo va a hacer así. El primero enseña y luego sí lo va a demandar a ver quién lo quiere creer o no. Porque entonces sería muy injusto que donde él pide algo que nunca ha enseñado o nunca ha mostrado cómo se hace o cómo sería la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces vemos aquí precisamente eso, el ejemplo de papá y mamá, como dijeron algunos de ustedes, pero también la forma como Dios a su manera les haya hecho entender qué es lo que implica una relación con Él y cómo le gustan las ofrendas. Y eso es bastante importante. Por eso no es la motivación dada por los objetos que traen, sino la motivación dada en que se le crea a Dios o no, que lo que Él dice en verdad y se cumple, que esa es la gran diferencia. En Hebreos 11:4 dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. ¿Qué está diciendo aquí en el libro de los Hebreos? Este ejemplo de Abel está vigente para toda la humanidad. Aunque está muerto, sigue vigente la forma como Abel mostró que se debía hacer. Por fe, Abel, en un acto de fe, de creerle a Dios, realiza la mejor ofrenda. Abel va en fe creyendo en lo que Dios dice, ya que cada uno le dio lo mejor, pero él dio como Dios lo dice, porque Dios lo dice. Y eso es una de las cosas más tremendas para nosotros porque nosotros no queremos a veces que nos digan qué hacer o qué no hacer. Precisamente esa fue la trampa que les colocó Satanás con las mañas a Adán y Eva. No tienen que estar pensando que Dios les diga qué hacer o qué no hacer. Ustedes ya pueden decidir porque van a conocer el bien y el mal. Ustedes deciden de acuerdo a sus criterios, a sus maneras de pensar, a la forma como la vida les muestra las cosas, a la manera como consigue consejos, etcétera. Usted puede decidir por usted mismo sin necesidad de buscar de Dios o que Dios le diga algo. Esa fue la trampa que cayeron Adán y Eva. Pero ahora, entonces, Abel, habiendo visto lo que papá y mamá hacen muy de vez en cuando, no sabemos cuántas veces vieron el sacrificio de Adán y Eva, de los animales por ellos mismos, ¿cierto? Ya no fue el Dios que los sacrificó, sino que ellos lo hacían por ellos mismos. Abel entonces se da cuenta de que, esa es la manera como puedo estar nuevamente con Dios. Y entonces aquí, en este acto de fe, se reconoce como pecador. Por eso Dios lo declaró justo, como dice el pasaje acá en Hebreos, que está subrayado allí en su pantalla, espero que lo estén mirando. Dice, Dios lo declaró justo. ¿Qué significa declarar justo? Que no tiene ninguna cuenta con Dios, que Dios ha borrado todas las cuentas en cuanto a pecado, en cuanto a sensaciones, pensamientos, actitudes, etcétera. Porque, ¿qué pecado podía haber cometido Abel en aquellos tiempos? No, pues había la vegetación, la naturaleza, etcétera. Pero ya estando separados, la tendencia del mal nos coge, nos agarra, nos lleva a una situación de pensar, de actuar, de maquinar, de, bueno, hacer las cosas que, como usted ya sabe, porque todos hemos pasado por ahí, pensando mal, cavilando mal, calculando mal, siempre con la negatividad, siempre con la tendencia al mal, a todo momento, porque estamos ya en esa tónica. Abel va en fe creyendo en lo que Dios dice. Ya cada uno dio lo mejor, pero él dio lo mejor como Dios dice, porque Dios lo dice, ¿sí? O sea, necesitaba algo que fuera o que pudiera cumplir con la razón del sacrificio o de la ofrenda, que cubriera el pecado, ¿cierto? Por eso él se reconoce como pecador y hace las cosas para retener nuevamente una relación con Dios en lo que estaba viviendo en su momento histórico. ¿Sí? Abel no lo hizo como él pensaba o creía que sería bueno o mejor. Solo lo hace como Dios dice. Caín, en cambio, lo hace a su manera. Trajo lo mejor de su cosecha, pero no fue la fe correcta, sino que creía en sí mismo. Además, nada de lo que trajo produciría
lo que se necesita realmente para cubrir el pecado de él, porque las frutas no producen sangre. Recuerde que lo que cubría o lo que va a cubrir el pecado de cada persona, en el caso de Adán y Eva con Dios allá en el huerto del Edén antes de que los expulsara, ahora acá afuera, es lo mismo, es la sangre derramada del sacrificio del animal. Caín confiaba en que estaba bien que Dios le gustara una ofrenda, pero lo dio de todo corazón a su manera y entonces tuvo muy buena intención. De pronto tuvo un trabajo más duro que el que tenía Abel, porque picar la tierra y llenarse de pelusas y una cantidad de cosas, la inclemencia del sol, no sé cómo sería la forma como él trabajaba. eh, pues mucho trabajo implica, no, Señor, míreme mi dedicación, mire mi entrega en todo lo que yo he pensado en darte este regalo. Eso es bastante interesante porque es posible que muchos de nosotros pensemos así. Dios va a recibir esto porque yo lo he hecho con mucho cariño, con mucho empeño, con mucho sacrificio. He dejado de comer, he dejado de dormir, he dejado una cantidad de cosas para que Dios me tenga en cuenta con esta forma que yo voy a llevar de adoración. Porque aquí la palabra ofrenda implica más adoración que otra manera, ¿sí? No es tanto como pensamos ahora, como un regalo que como que damos en cumpleaños o en diciembre, algo así. No, es un acto de adoración que está llevado precisamente en creerle a Dios que lo que Él dice es verdad y se cumple. Caín no escucha cómo le gusta a Dios las ofrendas o la adoración y toma su propia manera de tratar de adorar a Dios. Entonces, sí, voy a llevar estas frutas y con esto vamos a hacer un buen salpicón, una buena ensalada de frutas, tal vez unas mermeladas, pero ninguno de esas cosas va a cubrir la sensación de separación que él tiene de Dios, ¿cierto? La diferencia está en que Abel le cree a Dios y Caín confía en él mismo, en su propia manera. Entonces ahí está la respuesta a las preguntas que tenemos ahora. La confianza en nosotros mismos a veces es tan grande que no tenemos en cuenta lo que Dios dice que sería mejor para tener una relación con Él a la manera que el beneficiado soy yo o el beneficiado somos los humanos, ¿cierto? Por eso, ¿cómo debería ser la ofrenda? Qué importante que la observemos, ¿cierto? ¿Cómo debería ser la ofrenda? Abel sacrifica un animal inocente y al derramar su sangre está cumpliendo con lo que Dios dice, el sacrificio y la sangre para cubrir su pecado. ¿Sí? La sensación de separación con Dios, que es lo que produce el pecado. Entonces ahora Abel hace lo mismo que sus padres y la separación con Dios se acaba. Ahora tiene una relación con Dios. Por eso decía el pasaje de Hebreos, ahora Dios lo tiene como justo y entonces está en una relación con Dios constante. ¿Cierto? Abel se reconoce pecador. Él no nació mejor que Caín. Él no nació en una condición diferente que Caín. Exactamente igual de pecadores Caín y Abel. Pero Abel actúa porque así lo había dicho Dios y luego lo acompaña con su fe en el rito, al traer un animal y que haya sangre. Aquí viene algo que por favor pónganle mucho cuidado porque de aquí en adelante siempre estaremos utilizando esta fórmula. Todo acercamiento que usted vaya a hacer a Dios, si quiere hablar con Dios, si quiere dar ofrendas, si quiere darle una adoración, si va a leer el libro que nos dejó la Biblia, si va a hacer oraciones, si va a hacer rituales, todo lo que vamos a hacer para Dios tendrá que estar en estas tres palabras: fe, sacrificio y sangre. Aquí está el plan de Dios, el símbolo de Dios para cada persona y su ofrenda o adoración. Cualquier cosa que usted vaya a hacer para Dios tendrá que tener fe, la fe suya, sacrificio y sangre. Esos tres elementos los deja Abel como la clave para acercarse a Dios a la manera de Dios y que cada persona pueda tener la seguridad de que ese acercamiento sí se produce en esa relación con Dios, con fe, sacrificio y sangre. En la ofrenda de Caín no se ven los tres elementos, solamente se ve la fe, pero no fe en Dios, sino en lo que él pensaba que podía hacer, en lo que él cree o que piensa que será lo mejor, porque allí no hay posibilidad de que haya sangre en ese ofrecimiento, en esa ofrenda. Ahora, yo me pongo a pensar,
otra vez, me gusta meterle mucho pensamiento, porque la Biblia no nos narra detalles, pero entonces a veces pensar un poquito es muy bueno, pues para mí. De pronto lo yo la historia de papá y mamá, de que hicieron los vestidos de hojas de higuera y que Dios no los aceptó, porque pues al fin y al cabo era como algo como muy simple. Eh, sí, aunque fue una forma espectacular, muy inteligente de tratar de hacer algo para cubrirse, pero en la forma como de pronto no mucha elaboración, etcétera, de pronto que dice, no, yo voy a hacer algo mejor, yo voy a trabajar la tierra y voy a traerle cosas maravillosas a Dios. Yo no sé si usted en su tierra, por allá, no sé los que están aquí fuera de Colombia, pero acá en Colombia hay un sitio por aquí cerquita a Cali, yendo por una buena aventura, donde un amigo tenía una finca y un lulo, no sé si los demás de fuera de Colombia conocen los lulos, pero los que estaban en Colombia, un lulo era como un poquito más grande que una naranja, un lulo era una cosa así, grandota, sí, cosa inmensa. Los lulos normalmente son de este tamaño, pero esto era una cosa grande. Usted con un lulo hacía el jugo para toda la familia. Si eso es aquí cerquita, aquí, que ya la tierra se ha dañado tanto, allá que apenas estaba en la flor del nacimiento de todas las cosas, y ahí también unos plátanos grandísimos y así gruesísimos, ¿cierto? Unos plátanos que toca cargarlos a veces hasta con dos personas, porque son muy, muy, muy grandes los racimos. Aquí, entonces imagínense en el momento histórico allá con Caín, ¿cómo sería esa producción que trajo? Que trajo lo mejor, ¿cierto? ¿Cómo? Y me pongo a imaginarme eso y todo el trabajo de Caín, vaya a traer esto y traiga lo otro y acomode aquí y acomode las piedras y listo para poner todo allí y que yo le diga, no, no Caín, no te acepto, no es de mi agrado lo que estás haciendo, ni te acepto a ti ni lo que trajiste. Entonces, si me pongo a pensar en esa actitud, que Caín estaba con ese impulso, esa motivación de hacerle esa ofrenda a Dios con toda esa cantidad de cosas, y ahora yo le dice que no. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 5. Pero a Caín y a su ofrenda Dios no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. O sea, se puso todo maluco, su semblante, triste, acongojado y con una ira que quería, como decimos, pues hacer barbaridades. Sucede hoy igual. Cuando pensamos que hacemos algo para Dios y Dios no nos acepta, nos enojamos, ¿no? Porque es que mira mis intenciones, mira que trae lo mejor, mira mis actitudes loables, mira que me he esforzado mucho y por qué no me respondes o por qué no me das lo que yo te pido y no sé cuántas. Todos aquí hemos pasado por eso. Cuando Dios no nos acepta o Dios no nos da las cosas como nosotros queremos, entonces nos enojamos con Él. Y aquí está el enojo, pero en cantidades de Caín, ¿cierto? Y eso es bastante interesante porque en todo este proceso podemos decir como estas frases que tengo acá. Pero si lo hice de todo corazón, Dios sabe, si es que, como dicen que está en todas partes y todos lo saben, Dios sabe que con qué intención lo hice. No entiendo por qué Dios no me escucha y no me responde. Si yo le creo a Dios, ¿y por qué no me da lo que le pido? Si eso no es malo. Voy a pedirle al hermano o a una persona, a uno, que le hable a Dios a ver, a ver si le escucha, porque es que a mí como que no me escucha. Yo no entiendo por qué no sucede nada de lo que yo estoy tratando de hacer o de tener o de vivenciar. Voy a hacer un ejercicio espiritual, entonces voy a hacer un ayuno, voy a hacer una peregrinación, voy a dejar de comer algunas cosas, no sé qué, para ver si de pronto por eso Dios me da la petición que yo estoy haciendo. Algunas de estas cosas tal vez usted las haya hecho, u otras. Esta situación que estamos acá planteando es exactamente posiblemente lo que le pasó a Caín. Toda la intencionalidad y la motivación que tenía para hacer este regalo a Dios, esta ofrenda, esta forma de adoración a Dios por medio de plantas, del fruto de la tierra, no le sale como él esperaba. No consigue lo que él quería tener. Y ahí vemos entonces todo el problema tan grande de nosotros como humanos que tratamos de hacer demasiadas cosas y mucho más elaboradas tal vez que las que Caín y no logramos lo que queremos porque Dios dice, no,
No es así, no es a mi manera. Y entonces, mire esta frase que es bastante interesante. Hay un refrán que tenemos acá en Colombia, no sé si por allá en Centroamérica está, o no sea, ustedes que van a estar en, viendo nuestro canal, no sé si en sus países ven tienen este refrán. Dice, de buenas intenciones y deseos loables está embaldosado el camino y la sala de recibo del infierno. Otra vez, de buenas intenciones y deseos loables está embaldosado el camino y la sala de recibo del infierno. Las buenas intenciones, las buenas motivaciones, lo que es loable, lo que es admirable, lo que es como muy distintivo, si no es a la manera de Dios, no tiene ningún sentido para Dios. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso estamos tratando de que usted entienda lo que estamos diciendo, de qué es lo que Dios dice, que es verdad y se cumple y cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. Dios es omnisciente, bondadoso y misericordioso. Dice el versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y te pones con mala cara? Recuerde que siempre Dios va a preguntar. A Adán y Eva les preguntó, ¿qué te pasó, Adán? ¿Será que comiste el árbol? ¿Qué te pasó, Eva? ¿Cierto? Porque él ya sabe las cosas, pero está esperando que le contestemos lo que él ya sabe. O sea, para poder que estemos en una relación, para que estemos conectados, como decimos ahora en la modernidad, que hagamos clic, ¿sí? Pero nosotros somos expertos en tratar de decirle a Dios una cantidad de cosas que no son la verdad, sabiendo que Él ya la conoce. Espera que reconozcamos nuestro pecado, nuestra falta, nuestra ignorancia, lo que sea, y confesemos y que eso nos va a dar la oportunidad de que su misericordia funcione todavía más eficazmente. Porque Él sigue siendo misericordioso aunque le digamos, tratemos de decirle mentiras, pero será más agradable sentir la misericordia de Dios cuando somos sinceros con Él, ¿cierto? ¿Qué nos está afectando? ¿Qué nos está separando de Dios? ¿Qué nos hace sentir que yo tengo la razón? Que yo puedo hacer las cosas a mi manera, ¿sí? Y eso es la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Era para que Caín respondiera, Señor, es que la intención es la mía. Yo no sé por qué mi hermano se me pegó. Yo no quería que él estuviera haciendo ofrenda, yo las quería hacer yo solo. Y yo quería mostrar que yo he trabajado muy duro. Míreme las manos, cómo tengo de callos. Míreme cómo estoy quemado por el sol. Sí, puede decir toda cantidad de cosas y sacar toda su vida y desahogarse, ¿cierto? ¿Estás muy enojado? Cuéntame qué te pasa. Saque, erute, saque todo eso. Sí. Y aquí entonces Caín no contesta, pero yo sigue hablando de algo muy importante en el versículo 7. Aquí tenemos varias versiones para aclarar muy bien la importancia del versículo 7. Por favor, si usted tiene cómo subrayar en su Biblia o quiere subrayar en su Biblia, subrayla. Si no, pues escríbala en una tarjeta y póngala por allá en la nevera, en el espejo del baño, no sé en dónde, porque este versículo va a ser muy importante porque de aquí en adelante va a ser un punto de referencia toda la vida, toda la vida, toda la vida. De aquí en adelante en su vida va a ser muy importante que lo recuerde. No importa en qué versión lo haga, va a ser bastante importante para nosotros, para cada uno de nosotros en la parte individual. Dice en la versión de la Biblia, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. La Biblia bueno, no me acuerdo las siglas ahora, bueno, listo. Si haces bien, no serás aceptado. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La Biblia para todos dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Si usted puede ver, hay unas palabras que repiten, ¿cierto? Haces lo bueno, haces el bien, haces lo correcto,
Y siempre está diciendo, tú puedes dominar al pecado, tú puedes dominar al pecado, tú puedes dominarlo en las tres versiones. Qué interesante. Dios es quien nos acepta. Si escuchamos su palabra, entendemos lo que ella narra y creemos lo que él dice que es verdad y se cumple. Eso hará que nos acepte el Señor. Le dice, sí, fulanito de tal, sí, fulanita de tal, te acepto y lo que estás haciendo, lo que estás haciendo como adoración, también lo acepto. ¿Sí? Porque será correlativo, será directamente proporcional. Sí o sí, si la persona será aceptada es porque trajo la ofrenda correcta para Dios. Y aquí estamos hablando de ofrenda como un acto de adoración, ¿cierto? Muy importante eso. Entonces, vamos a ver las palabras que están repetidas o que están diciendo lo mismo de alguna manera, ¿cierto? Si haces lo correcto, si haces bien, si tú haces lo bueno. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y su descendencia ya saben lo bueno y lo malo, o por lo menos pueden decir por sí mismos o decidir por sí mismos qué es lo bueno para cada uno y lo malo para cada uno. Recuerden que hemos hablado aquí de qué? Del banco de creencias de cada uno. Usted ahora está luchando con esta clase porque está pensando, pero eso no era malo, eso era bueno. La intención de Cañete era buena, pero ¿por qué? Si está también luchando con su banco de creencias en cuanto a lo bueno o lo malo. ¿Qué será lo bueno o el bien o lo correcto que hemos visto en estos tres versículos? Vamos a mirarlo entonces. El bien o lo bueno o lo correcto es hacer lo que Dios dice, hacerlo en fe. Oiga, no con fe, no en fe, o sea, creyendo. Porque con fe se vuelve como una cosa que yo agarro y la pongo a mi lado para que me funcione. No, aquí ya está metido de frente, es en fe. O sea, estoy creyendo verdaderamente lo que Dios está diciendo. Creyéndole al Señor y haciéndolo a la manera de Dios. O simplemente porque Él lo dice. Si creemos que Dios es bueno, ¿por qué no le vamos a creer que lo que Él dice también es bueno? ¿Sí? Porque creemos que Dios es bueno para unas cosas, pero cuando Él dice algunas cosas, no le creemos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay una contradicción. No tenemos la posibilidad de seguir haciendo esa forma correlativa como debe ser. Con lo que hemos visto hasta ahora, y aquí me gustaría que ustedes participaran, hagamos unas definiciones de fe. ¿Qué es fe? Todo lo que hemos visto desde el comienzo hasta acá le puede dar, de la primera clase hasta aquí, le puede dar ahora algunos elementos para definir o hacer una frase donde usted dice qué es fe. No quiero que me diga la de Hebreos 11.1 porque esa no es suya, esa ya está elaborada por otra persona, sino la que usted elabora con lo que llevamos de la clase, de la primera hasta esta séptima. Vamos a entonces a ver algunas definiciones de fe que yo tengo acá. ¿Qué es fe? ¿Cierto? Confiar en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Eso es fe. Hacer lo bueno porque Dios lo dice. Porque de nada de que salga de la boca de Dios o que venga de parte de Dios será malo. Entonces, si Él lo dice, siempre será bueno. Entonces lo voy a creer y lo vamos a vivir. Y para manejarlo con nuestra forma de metodología de nuestro estudio es oír, entender y creer lo que Dios dice. Eso es fe. ¿Sí? Mire que no tiene que ser algo tan elaborado ni tan lleno de tantas cosas, sino simplemente es oír, entender y creer lo que Dios dice y bueno, y tomar la decisión. Para mí eso me sirve, para mí eso está correcto, para mí sirve para mi vida y voy a funcionar por ahí. Y funciona. Y va a darle esa sensación de tranquilidad y de justicia, ¿cierto? Porque Dios lo va a tomar entonces como es. Pero ¿qué pasa si no le creemos a Dios? ¿Qué pasa si lo seguimos manejando a nuestra manera? La segunda parte del versículo 7 dice, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. ¿Qué significa, pero si haces lo malo? La advertencia de Dios es clara y muy oportuna para Caín y para cada uno de nosotros. O sea, todavía Caín tenía la posibilidad de decirle a su hermano, ve, como decimos acá en esta parte de Colombia, ve, regálame un animal. Como no había normas,
En últimas, se agarra uno hacia la fuerza, ¿sí? Se lo roba. No había normas, no había leyes, entonces sí. Te cambio esta cantidad de frutas por un animal. O sea, está dándole la oportunidad a Dios de que haga lo correcto, de que todavía Él sabe cómo se hace lo correcto y lo puede hacer. ¿Sí? Porque como ya dije antes, Dios nunca te va a exigir lo que Él ya no haya enseñado o te haya dejado claro en tu mente y en tu corazón para que tomes una decisión. Porque ya sabemos que Dios no obliga a nadie, ¿cierto? Pues le está diciéndole a Caín, ¡hey! ¡Pilas! Recuerda que tenés la posibilidad de cambiar de opinión. Puedes cambiar de actitud. La motivación puede ser diferente. Porque la tenías con ganas de darme una ofrenda, pues bueno, hacerla, pero hacerla bien. Y entonces aquí viene precisamente la advertencia clara y oportuna para Caín y para nosotros. Significa que al no estar en fe, al no creerle a Dios, el pecado puede tomar ventaja y aprovecharse de él, en este caso de Caín, y hacer las cosas que van en contra de Dios y su palabra, hacerlo de la manera de nosotros como humanos y caer en el pecado. Hoy es igual con usted y conmigo. Por eso mucho cuidado, porque todos sabemos y va a llegar el momento en que viene esa forma de Dios de hacernos caer en cuenta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pare, pare, pare, pare! Piénselo bien. ¡Ey, ey! Tómese un segundo, porque lo que vas a hacer, ¿será que sí? Por eso, aquí recordamos algo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan qué es pecado o maldad? Pecar o maldad, todo lo que hacemos, decimos, pensamos o dejamos de hacer contrario a la voluntad de Dios, es pecado o maldad. ¿Sí? En resumen, hacer las cosas como a mí me parece, eso es maldad. El pecado estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. La decisión o la falta de fe es personal. Recordemos que Adán y Eva cayeron en la trampa porque Satanás puso una pequeña duda y eso fue suficiente para que ellos llegaran a la soberbia de pensar que podían ser iguales a Dios y el resultado ya sabemos cuál fue. Sí. Ellos no necesitaban saber lo bueno y lo malo. Ellos no necesitaban saber nada de eso. Estaban en la misma presencia de Dios, en la plenitud de Dios. ¿Qué más se requiere? ¿Qué más se busca? Todos estamos buscando eso ahora porque es lo que se nos perdió. Pero ellos ya lo tenían. No tenían que pensar en que, ay, ahora quiero saber qué es lo bueno y qué es lo malo porque eso me va a ayudar a no sé qué. Porque esa era como la sensación que ellos tenían allí. Y ese pensamiento a su manera, en su forma personal de manejarse, esa maldad los llevó a la muerte espiritual que ya sabemos que estamos todos como descendientes de ellos. La falta de fe de Caín también tiene que ver con una duda y una reacción de soberbia, una forma inadecuada de amor propio. A veces tenemos una forma mal manejada de nuestra autoestima, nuestra valoración y nos lleva a esta clase de comportamientos así como tan fraudulentos, como tan faltos de cordura. De una manera de evitar el miedo. ¿Qué miedo tendría Caín que lo lleva a tratar de religarse con Dios a su manera? ¿Cierto? Y a esta forma de vergüenza que de pronto él tenía de que sus padres, cómo habían hecho semejante cosa tan mala de haberse salido de allá del huerto, etcétera, etcétera. Pero no se salieron, los expulsaron, ¿cierto? Llevando la ofrenda diferente a la manera de él, él pensaba, bueno, Dios tendrá que sentarme, porque es que yo lo he hecho con conciencia. Mi papá y mi mamá hicieron esos vestidos de hoja de higuera porque les tocó así de afán. Pero no, yo lo he pensado, yo lo he cavilado, yo he tomado el tiempo para reflexionar, darme cuenta de que esta puede ser una forma interesante para hacer las cosas. Bueno, todo pecado trae consecuencias, ¿cierto? Todo lo que hacemos con duda, sin fe, es pecado y vendrán consecuencias. ¿Sí? En la ofrenda de Abel se ven los tres elementos que Dios pide combinados, que es fe, sacrificio y sangre. Estas formas son indispensables para acercarnos a Dios hasta el día de hoy. Eso es un precepto que está establecido y no va a cambiar. Recuerde que si Dios no cambia, pues lo que Él dice tampoco cambia.
Entonces, hasta hoy tenemos esa oportunidad de, a la fecha, esta fecha, digo hasta hoy, se refiere hasta esta fecha de 2024, las cosas se harán así, con fe, sacrificio y sangre. Entonces, qué importante que nosotros estemos claros en el asunto. La advertencia de Caín sale a la vista. Caín no reflexiona, no toma en cuenta la advertencia de Dios, que el pecado está para atraparlo, sigue muy enojado y en el versículo 8 dice así, y Caín dijo a su hermano Abel, vaya, vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo. Esa ira, esa frustración que él tenía porque él era el de la idea, él fue el que quiso hacer primero el regalo, la ofrenda y todo lo demás, y el hermano se le pegó y estaba haciendo, y a ese sí lo aceptaron y a mí no, y yo trabajé tan duro y esto y aquello, y ya, ¿sí? Y ahora entonces vemos las cosas cómo suceden. El pecado atrapó a Caín y ahora comete algo que ahora sí es algo bastante peligroso y que va a traerle muchas consecuencias. Caín mata a su hermano Abel. Parece que la ira que tiene contra Dios ahora la desemboca contra su hermano Abel. Parece que Caín dice, usted deseaba sangre, pues aquí le va la de mi hermano. De pronto que sí. ¿Por qué? Porque los versículos que siguen ahora van a decir precisamente algunas cosas como esa. Hoy pasa igual. Nuestro enfado, la rabia contra Dios la descargamos con nuestros semejantes de la naturaleza. Llegamos enojados y sale el perrito a saludarnos y le pegamos semejante sacudón al pobre perrito. ¿Qué tiene que ver el perrito con mis rabias, con mis cosas? ¿Cierto? Siempre estamos señalando a Dios como la fuente de nuestra frustración. ¿Será? ¿Será que es que Dios es el que me frustra? ¿Dios es el que está haciendo que mi vida no tenga ningún sentido? ¿Será? Si ya hemos visto que Dios en su misericordia ha mostrado que el hombre hizo una infracción, cometió semejante pecado, cometió semejante sensación de separarse de la fuente de vida de una forma brusca, y Dios ha tomado ahora y ha hecho tres provisiones para que el hombre pueda tener nuevamente una relación con él. Pero ¿qué pasa con Caín? Para él eso no sirvió, no fue tenido en cuenta, y entonces ahora vienen las consecuencias. Dios es justo, santo y omnipresente. Vamos a leer las consecuencias que vienen precisamente para Caín desde los versículos 9 hasta el 16. Usted puede seguir leyendo en su casa lo demás que sigue, que hay muchas cosas allí importantes para tener la cosmovisión, pero aquí simplemente estábamos hablando de las consecuencias, ¿cierto? Caín ahora dice, pero ¿por qué tantas consecuencias? Yo solamente maté a mi hermano. A veces hacemos así, no, pero si eso no era tan malo, si eso no fue tan grave. No, aquí vienen muchas consecuencias precisamente porque la advertencia de Dios siempre se da para que nosotros la tomemos en cuenta y evitemos vivir las consecuencias. No sabemos cuánto tiempo más duró Caín. Toda esta gente del tiempo de Caín vivieron casi 1000 años, del tiempo de Adán y Eva, etc. No sabemos cuánto vivió Caín, pero todo ese tiempo que estuvo en esa huida, vagando por el mundo, como él mismo lo dice, llevando las consecuencias de qué? De no escuchar la advertencia de Dios a tiempo. Hey, Caín, pare. Todavía hay tiempo de que haga las cosas como deben hacerse, ¿cierto? Entonces, eh, aquí está en todo el proceso de lo que queremos investigar nosotros, ¿cierto? Yo le invito para que usted esté leyendo capítulo 1, 2, 3 y 4 seguidos, siga versículo 17 en adelante, y si quiere leer hasta el versículo, perdón, capítulo 5, lea hasta el capítulo 5 derecho para que encuentre toda la narración completa. Recuerde que la Biblia no fue escrita con versículos y capítulos, sino narración seguida, entonces no pare, sino que comience capítulo 1 hasta el 5 derecho, y así va a tener toda la cosmovisión de las cosas que no hemos tocado aquí, que no están en nuestro hilo conductor, pero que puede ayudarles a entender más cosas. ¿Qué pasó entonces con Caín? Su falta de entendimiento de lo que Dios le está llamando, ahora entonces lo lleva a llevar consecuencias. Dios hace que
tengamos en cuenta, o pide mejor que tengamos en cuenta el precepto que él ha dejado, que el pecado siempre trae consecuencias y la consecuencia última pues es la muerte, que es la parte más difícil que tenemos que llevar. Entonces, vamos a ver las preguntas de cimentación y aquí es cuando yo espero que ustedes también puedan participar. ¿Dónde nacieron Caín y Abel? En el hospital, no me voy a decir. Correcto, nacieron fuera del Edén. Muy bien. Eso es muy importante tenerlo claro porque eso va a marcar la forma en que cada uno va a decidir qué quiere hacer con ofrendas, con su vida, ¿cierto? Entonces, muy importante que los tengamos en cuenta de esa manera, porque todos nosotros venimos de esa misma descendencia, decidiendo por nosotros y no teniendo en cuenta a veces lo que Dios quiere que tengamos en cuenta. ¿Por qué Caín y Abel nacieron pecadores, muertos o separados de Dios? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Dios rechazó la ofrenda de Caín porque la ofrenda de Caín no fue traída a la manera de Dios. Es decir, no cumple con lo que Dios espera que la ofrenda que se haga en adoración tenga. Las frutas no producen sangre, por lo tanto no hubo lo indispensable para cubrir con la sangre la necesidad espiritual que tenía Caín. Por eso la ofrenda de Caín fue rechazada, porque las frutas no producen el elemento indispensable que ya está como el precepto que Dios ha dejado, que es que la sangre del animal cubre la necesidad espiritual, el pecado del que lo ofrece. Las frutas de Caín no producirán nunca sangre, por lo tanto no fueron aceptadas por Dios. Esa ofrenda no fue aceptable delante de Dios, porque no cumplió con lo que Dios está esperando que se hiciera en aquel momento histórico, ¿cierto? Muy importante eso. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? La ofrenda que trajo Abel es aceptada porque Abel le cree a Dios, ¿cierto? Y al creerle a Dios va a actuar conforme a lo que cree. Entonces, fe y actuación tienen que ir en el mismo orden o en la misma línea. Si yo digo que creo en Dios, actuaré de acuerdo a lo que Dios espera que yo haga. Por eso, Abel cree en Dios y trae la ofrenda correcta que pueda tener sacrificio y sangre, porque va correlativo a la fe y a la acción. Eso es muy importante. Creer, y si creo, actuaré de acuerdo a lo que creo. Hemos dicho en las clases anteriores, vivimos de acuerdo a nuestras creencias. Abel cree en lo que Dios dice y ahora lo va a hacer a la manera de Dios. Entonces, eso está muy bien. Entonces, ahora sí se cumple que fue con fe, o sea, le cree a Dios y hubo sacrificio y sangre porque era la manera de Dios. ¿Por qué Dios quiso hacer reflexionar a Caín? Dios no quiere que ninguna persona se pierda, ¿sí? Dios no quiere que nadie tenga esa dificultad de estar separado de Dios eternamente. Siempre a toda persona le va a dar todas las oportunidades que Dios pueda propiciar para que la persona reflexione y ojalá tome la alternativa que Dios muestra. Porque Dios no quiere que ninguna persona vaya al lugar que fue preparado para Satanás y los que le siguen. O sea, en este caso, los ángeles que cayeron del cielo, ¿se acuerdan? No quiere que ningún humano vaya allá. Por lo tanto, todo lo que Dios va a hacer es tratar de convencernos de alguna manera para que hagamos las cosas a la forma como Él nos ha dejado establecido y tengamos una relación con Él hasta la eternidad. Por eso, Dios intentó que Caín cambiara de actitud. Bueno, al fin y al cabo, como Dios no obliga a nadie, las decisiones son individuales, Caín decidió mal y por lo tanto, pues se perdió. Entonces es muy importante tener en claro eso de que Dios está propiciándole a todos nosotros, a todo momento, a toda la gente, a todas las personas del mundo, la oportunidad de tener una relación con Él, pero la decisión última es de la persona si quiere aceptar lo que Dios le está ofreciendo para que haya un encuentro nuevo con Él y una relación que va a estar estrecha nuevamente con Él. Muy importante eso. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos cómo reaccionó Caín, ¿cierto? La
Pregunta número 6. ¿Cómo Caín responde? Responde a su manera, como él le provoca, como él está en su soberbia, en su manera de pensar y en su ira, porque estaba muy enojado, ¿verdad? ¿Por qué Dios castigaría a las personas por decirle o hacerle cosas malas a los demás? Y de pronto la palabra aquí no diría castiga, sino por qué vendrán consecuencias a las personas que hacen cosas malas a los demás de parte de Dios. Las consecuencias. Bueno, Dios va a castigar y va a dejar que las consecuencias lleguen a las personas que hacen cosas malas a los demás, porque lo que Él espera es que todos podamos, en la capacidad que tenemos, de la inteligencia que nos dio y la razón más la voluntad, podamos decidir por lo que Él dice que es verdad y se cumple. ¿Sí? Entonces, siempre estará la advertencia de Dios primero para que luego, si vienen las consecuencias, nadie pueda decir, es que yo no sabía. Entonces, una de las advertencias que Dios hace es no le hagamos daño a nadie, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción. Porque el otro humano tiene imagen y semejanza de Dios mismo. Si estamos atentando con lo que Dios le dio a cada persona, que cada uno tenemos esa imagen y semejanza. Entonces, ahí está la consecuencia de si hacemos las cosas a nuestra manera para hacerle daño a otro, porque estamos muy enojados, porque estamos muy fuera de sí, como le pasaba en este caso a Caín. Estaba tan enojado que a pesar de toda la reconvención de Dios, dice, no, lo voy a hacer como a mí me parece y lo hizo. Entonces Dios va a dejar que las consecuencias lleguen a cada persona si estamos haciendo las cosas a nuestra manera en contra de otro ser humano. Y eso es bastante interesante. Muy bien. Esta pregunta no la voy a contestar, la voy a dejar allí porque quiero que ustedes me dejen en sus comentarios todo lo que están pensando, porque la pregunta número 8 dice, ¿perdona a Dios el pecado contra los demás si la persona se porta bien con quien ha ofendido? Y se la vamos a dar ahí para que ustedes pongan sus comentarios acá en nuestro canal o también en el chat, como ustedes quieran, ¿cierto? Porque es muy importante esta pregunta para todo lo que viene en el proceso. Vamos a terminar entonces con la pregunta número 9 que dice, ¿conoce algo que se pueda hacer para pagar por los pecados que se han cometido? También la vamos a dejar ahí en el aire porque que espero que ustedes me escriban en nuestro canal, nos comenten esto para no dejarla ahí porque en las próximas clases vamos a tener las respuestas tal vez muy contundentes a todo esto porque necesitamos avanzar. Hemos visto en esta clase cosas muy interesantes como fe, como aquellas cosas que Dios dice que hay que hacer o que tenerlas en cuenta para hacerlas. Y también ha dicho, hey, use su inteligencia, use su capacidad para hacer las cosas a la manera que yo espero. Porque yo te di de mi imagen y mi semejanza para que actúes acorde precisamente a esa imagen y a esa semejanza. En Caín no lo vemos. Entonces, qué interesante mirar a Caín con la perspectiva de que nosotros estamos al trasluz tal vez ahí de esas cosas para revisar cómo es debido. Por favor, siga leyendo Génesis 1, 2, 3, 4 y 5 y dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y la próxima semana vamos a continuar con este tema tan interesante de esas dos últimas preguntas que va a ser muy fundamental en todo lo que estamos viendo. Entonces, Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.